le damos la bienvenida a todas las personas que están ingresando en este momento en el webinar de la Asociación de Constructores de Envolventes. El tema de hoy son los incentivos tributarios en la construcción sostenible. Y le damos la bienvenida al arquitecto Juan David Giraldo. Juan David es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en arquitectura y hábitat sostenible y magíster de la Universidad de Arquitectura y Hábitat Sustentable de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Además, es consultor bioclimático de diferentes proyectos a nivel nacional e internacional. En su oficio como arquitecto consultor, ha estado encargado de diseño bioclimático de proyectos en diferentes usos, educativos, comerciales, institucionales, oficinas y residenciales. Es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Arquitectura e Ingeniería para una construcción eficiente y sustentable, Raíces Latinoamericanas. Entonces, le doy paso a Juan David. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Buenos días a todos, buenos días Carolina, gracias ahí por la introducción y pues primero agradecer pues a la ACE por abrir estos espacios tan interesantes para discutir temas que todos, creo que a todos nos parece muy importante cada día actualizarnos en estos temas. Bueno, no siendo más, vamos dando inicio y de ahí se nos van a ir agregando los demás participantes. Buenos Si días. alguno llega a tener algún tipo de pregunta o algo, puede levantar la mano, que Juan David les estará contestando sus preguntas. Claro que sí, sí, no nos quedemos con las dudas hasta el final porque se nos puede olvidar, las vamos resolviendo en el camino. Bueno, vamos a iniciar básicamente con este espacio para conversar sobre incentivos tributarios en la construcción sostenible. Inicialmente, antes de entrar como al incentivo como tal, que yo sé que es al final lo que nos llama mucho la atención el día de hoy, que ahora es una pequeña introducción porque hay que tener varios temas en el radar en este proceso. Primero, ¿por qué la construcción sostenible cada día se está dinamizando más? ¿Qué está pasando a escala planetaria? Y digamos desde la construcción y desde nuestra actividad de diseñar y construir edificios constantemente, tenemos que tener en cuenta que nos estamos alineando mucho con los objetivos de desarrollo sostenible que se tiene a escala planetaria. Y estos objetivos tienen metas para todas las profesiones. Y digamos que desde la sostenibilidad es importante conocer cómo podemos aportar a cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible. Entre esos vamos a tener el tema de salud y bienestar, que es un tema muy ligado que cuando diseño y construyo de manera sostenible voy a poder brindar al usuario final un espacio con bienestar que de alguna manera va a afectar positivamente su salud y evitamos, por el contrario, síndromes negativos como el síndrome del edificio enfermo. En los otros objetivos como energía asequible y no contaminante está muy ligado a que cada vez que hacemos edificios, seguramente ustedes en diferentes proyectos han tenido la oportunidad de poder plantear energías renovables, que cada día se está volviendo más fácil lograrlo. Quizás hace 15 o 20 años pensar en panelería solar o energía renovable era un poco más inviable. Hoy cada día hay más probabilidades y posibilidades de hacerlo. También podemos hablar del objetivo de desarrollo sostenible número 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. Y cuando hablamos de edificaciones sostenibles, de alguna manera, si hablamos desde la integralidad de la sostenibilidad, podemos tener este impulso en la generación de empleo local. En cada edificio que hacemos y cada proyecto que impulsamos, tenemos esa posibilidad. En infraestructura, innovación, industria, innovación e infraestructura, evidentemente el diseño sostenible fomenta la innovación. Muchas veces hay proyectos que nos incitan a pensar más allá, que nos incitan a producir nuevos desarrollos en una fábrica de elementos, por ejemplo, de envolvente que nos juntan en esta asociación. Quizá hay proyectos que nos retan a producir nuevos materiales o nuevos elementos para poder dar la respuesta al mercado. Eh, en ciudades y comunidades sostenibles, que es el objetivo número 11, las edificaciones sostenibles son el motor de las ciudades. Al final, la construcción, y sabemos, es uno de los sectores que más impulsa la economía de diferentes lugares. Entonces, de alguna manera, tenemos esa labor bien directa. Cuando hablamos de sostenibilidad, también hablamos de principios de circularidad, entender cómo el material, de dónde viene y para dónde va, si es reciclable, si no es reciclable, todas esas posibilidades de recircularidad en la construcción. Y los últimos tres los voy a agrupar, que es acción por el clima, por los ecosistemas y alianzas. Básicamente, cuando hacemos sostenibilidad desde la construcción, vamos a mitigar daños ambientales, vamos a mejorar o a mitigar daños a ecosistemas, o quizá a mejorar ecosistemas, porque también podemos hacer impactos positivos. Y al final
los objetivos de desarrollo sostenible nos buscan, nos incitan a generar gremio, a crear alianzas, a de alguna manera hacer trabajo en conjunto para lograr los objetivos. Que al final yo creo que estos espacios es parte de esas alianzas y esas agremiaciones que nos permiten crear mejores proyectos y mejores cosas a futuro. Como beneficios de la construcción sostenible para el usuario final, esto es bien importante porque muchas veces no entendemos o no tenemos muy presente cómo podemos tener unos intangibles de la sostenibilidad, porque cada vez que hacemos un edificio con criterios de sostenibilidad, vamos a poder brindarle a los usuarios finales mejores espacios para desarrollar cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, si yo tengo una iluminación natural y visiones al exterior, voy a mejorar la función mental entre un 10 y un 25%. Si yo, por ejemplo, tengo un espacio de oficina, de trabajo, puedo mejorar el procesamiento de llamadas en espacios tipo call center. En hospitalizaciones, el tiempo de hospitalización disminuye cuando el espacio es mucho más amigable con el usuario, donde hay iluminación, ventilación natural y conexión con la naturaleza. La biofilia se vuelve muy importante en estos temas. En la luz natural, en espacios académicos, podemos hablar de mejora en el rendimiento académico, velocidad de toma de notas y de aprendizaje, espacios productivos como oficinas, plantas, procesos, temas donde la gente está trabajando puede aumentar su productividad. En espacios comerciales como centros comerciales y tiendas puede haber una probabilidad de aumento en ventas entre un 15 y un 40%. Y todas estas cifras suenan muy bonitas y muy atractivas y tienen una razón de ser detrás. Es que nuestro ser, nuestro organismo evolucionó millones y millones de años bajo entornos lumínicos naturales. Por lo tanto, ninguna fuente de luz nos resulta tan cómoda como la luz natural. Nuestro cerebro está más activo, mejora el rendimiento, la productividad, pero en espacios comerciales, por ejemplo, estoy más cómodo y permanezco más tiempo en estos espacios, aumentando esa probabilidad de compra. ¿Yo por qué les hablo de estos beneficios intangibles en un seminario de incentivos tributarios? Porque es que si bien yo sé que a todos nos llama el tema tributario y lo vamos a ver más adelante, creo que tampoco podemos dejar de lado los beneficios intangibles, los que afectan al usuario final, porque nosotros al final en nuestra profesión hacemos espacios para que la gente viva, estudie, trabaje y esté dentro de un espacio. Nosotros pasamos entre el 90 y el 92% de nuestras vidas en un espacio construido y creo que también podemos pensar mucho en lo que le podemos afectar positiva o negativamente a ese usuario final. Ahora, en ese contexto, ¿por qué caemos a incentivos tributarios y financieros? Pues básicamente entender que estos incentivos se crean para, de alguna manera, aumentar la construcción sostenible, porque claramente en el mercado hemos tenido una idea, y yo no digo que sea una idea mal infundada, sino que al inicio de los primeros proyectos sostenibles eran muy costosos, comprar materiales que cumplieran estándares de sostenibilidad era casi inviable económicamente, entonces empezó a masificar esa idea de que la sostenibilidad es muy costosa, pero lentamente las tecnologías han avanzado, los proveedores de materiales hemos y han desarrollado productos que son cada vez más eficientes y no a unos precios de pronto muy exorbitantes, por lo tanto esa idea de que la sostenibilidad es inviable económicamente se está un poco desdibujando en el escenario del día de hoy, pero también empezar a desarrollar mejor las regiones, porque si yo incentivo a un constructor o a un cliente final a tener unos beneficios financieros por desarrollar proyectos con unos niveles de sostenibilidad X o Y, seguramente voy a poder aumentar o incentivar un desarrollo mayor en algunas regiones del país. Generación de empleo, ya lo comentaba, al final creo que aquí empezamos a generar desde la sostenibilidad. Si bien un proyecto hágase o no sostenible ya genera empleo, pero si lo hacemos sostenible quizá ampliamos el abanico de profesionales involucrados como consultores, como quizá algunas materiales o empresas que no hubiesen entrado si el proyecto no tuviera sostenibilidad. Y en definitiva, el transversal a todo, que es el que al final nos preocupa desde la escala planetaria y desde los objetivos de desarrollo sostenible, es protección y conservación ambiental, porque ya sabemos y cada día se habla más de la crisis ambiental y no podemos desconocerla desde el sector de la construcción, que es uno de los sectores que a escala planetaria más responsabilidad tiene en el tema de impactos ambientales asociados. Esto es porque aparecen estos beneficios, pero yo, por ejemplo,
si bien la charla se focaliza mucho en tributarios, yo antes de entrar a los tributarios también les quiero hablar de los financieros y entendamos la diferencia de incentivos financieros y tributarios. Los financieros son los que nos dan los bancos y los tributarios son los que nos da el Estado, un poco para tener esas dos. Y en el mercado colombiano tenemos estas dos, tenemos incentivos financieros por la entidad privada, que son los bancos, e incentivos tributarios por el gobierno nacional para impuestos. Y un proyecto sostenible puede aplicar a ambos. Y creo que eso empieza a darnos un equilibrio económico cuando el proyecto en alguna de sus etapas económicamente está muy limitado, pero queremos igual hacer sostenibilidad. Estos ambos incentivos se juntan y nos van a dar realmente un camino que espero que con el espacio del día de hoy veamos que hacer sostenibilidad es muy viable y muchas veces es más económico que no hacerlo. Empecemos por los financieros, que estos básicamente los evocamos relativamente rápido, entendiendo pues que cada banco tiene beneficios diferentes. Yo acá voy a tener unos datos que en conversaciones con diferentes bancos han salido. Cada banco tiene créditos hipotecarios cuando hago un edificio, por ejemplo, de vivienda, que el cliente final también tiene un beneficio en tasa de interés, o el constructor tiene un crédito constructor sostenible o crédito verde. Cada banco le pone como su adjetivo de acuerdo a su necesidad, pero aquí en estos tipos de beneficio financiero se beneficia tanto el constructor como el usuario final si es un edificio que se va a vender como, insisto, edificios de viviendas o apartamentos. En ese sentido, yo no voy a entrar a detallar cada punto porque al final yo creo que la invitación desde del beneficio financiero es que cada quien se acerque a su banco y cada quien pueda abordar desde su propio banco con los que tienen mejores alianzas o pueden analizar varios bancos. Yo acá les muestro un panorama general de que cada banco tiene su apoyo. Algunos, por ejemplo, apoyan el proceso de certificación hasta con el 50% del costo de la certificación de un certificado de edificio sostenible. ¿Y por qué se habla de certificado de edificio sostenible? Porque para lograr los incentivos financieros, sí o sí, necesitamos una certificación de edificio sostenible tipo LEED, EDGE, Casa Colombia, BREEAM, HQE, que más adelante en la presentación se las voy a contar, esas que acabo de nombrar. Acá muestro otro que, por ejemplo, BBVA también tiene sus beneficios. Cada uno tiene diferentes tasas de interés o diferentes disminuciones en los puntos de la tasa vigente de acuerdo a si el proyecto es sostenible o no lo es. Banco de Bogotá, insisto, no me quiero concentrar en cada banco, igual las memorias les va a llegar. Digamos que esto puede que no esté 100% actualizado, las políticas de cada banco pueden cambiar constantemente, pero digamos que es una referencia para entender cada banco hacia dónde está apuntando, pero la invitación fundamental en beneficios financieros es hablen con el banco con el que han podido hacer. Estos son para cuando los proyectos se apalancan con crédito al constructor, claramente. Banco Caja Social, Bancolombia, y sí les quiero mostrar este que es un ejemplo que Bancolombia presenta en su página directamente, que es qué ocurre con ellos en una tasa de interés tradicional versus una tasa para el constructor en línea verde en un desembolso de un proyecto que necesite 15.000 millones de pesos. La tasa, pues hacen los cálculos y básicamente el crédito hipotecario te ahorra solo en intereses por el cambio en la tasa de interés 292 millones de pesos en este beneficio financiero con Bancolombia. Insisto, cada banco podrá tener números que tengan esa pequeña diferencia, pero empieza a verse unos ahorros asociados a hacer sostenibilidad de alguna manera. Para que tengamos una idea más o menos, una certificación podría estar con la consultoría y el proceso y lo que cuesta la certificación para poder llegar acá podría estar entre los 90 y 100 millones. Entonces, el cruce y el saldo positivo solo en beneficios financieros ya podría dar un saldo positivo para el proyecto. Seguramente acá empezamos a hablar de otros temas para lograr la certificación me toca tener material quizá más costoso, empezamos a hilar fino y quizá el cierre no sea solo con beneficios financieros, vamos a entrar a los incentivos tributarios. ¿Qué son los incentivos tributarios? Básicamente surgen de esa necesidad de que a escala planetaria hemos identificado crisis. Y la crisis climática no la podemos desconocer ya. A nivel planetario ya se está hablando de políticas para mitigar el cambio climático. Hacemos reuniones cada tanto, desde la cumbre Río 92, Río más 10, Río más 20, luego el COP21 en París. Y cada una de estas reuniones a escala, digamos, muy política, donde se reúnen los mandatarios de todos los países, llegan a acciones para mitigar el cambio climático. Y Colombia también tiene compromisos para ese proceso. Entre esos es limitar el aumento de la temperatura y en 2 grados centígrados, que es el tope que se puso en el Acuerdo de París,
Y para eso Colombia se comprometió a reducir en un 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero. Hey, es eso, gases de efecto invernadero, que es lo que genera el proceso de calentamiento global. Entonces, como Colombia adquirió un compromiso en todos los sectores del país, empiezan a haber estrategias para lograrlo. Y en la construcción, pues claramente para que la construcción empiece a evolucionar a esto, se vio que la mejor manera era incentivar, no poner como normas de obligatorio cumplimiento, porque al final se terminan quedando en el papel y quizá no se cumplan. De pronto el incentivo trasciende más a hacerlo de una manera voluntaria y de pronto llama un poco más la atención. Entonces aparecen una serie de herramientas, COMPES, el decreto 1285 de construcción sostenible, la resolución 0549 del 2015 que habla de eficiencia energética, que a mi modo de ver es uno de esos documentos que está en papel y no es que se esté cumpliendo en su cabalidad. Entonces empiezan a aparecer unas herramientas que a veces no ayudan mucho, pero por eso aparecen los incentivos, que básicamente se traducen en que cuando logras tener un alto estándar de sostenibilidad en tu proyecto, vas a poder como aplicar para los beneficios con la UNE y el ANLA, que es la Unidad de Planeación Minera Energética y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, tener un certificado que te va a decir, con esto tú no pagas el IVA de los materiales, productos y servicios que ayudan a la eficiencia energética del proyecto. Entonces acá es importante esa línea. Ya se crearon los incentivos desde la eficiencia energética, todavía no desde recursos hídricos. Colombia todavía no tiene incentivos para el tema del recurso hídrico. Me explico. Me dicen, es que yo para hacer un edificio sostenible tengo sanitarios ahorradores, griferías ahorradoras, todo el tema hídrico, recolecto aguas lluvias. No, ahí no, todavía no hay incentivo. Quizá en algún momento lo logremos. En este momento está focalizado en la eficiencia energética. Y el segundo beneficio es deducción del impuesto de renta hasta el 25% de la inversión. Este es el panorama, vamos a ir ampliando este panorama. Esto surge con la Ley 1715 del 2014, modificada por la Ley 2099 del 2021, donde empiezan a haber como dos grandes caminos. Hoy nos vamos a concentrar un poco en la sostenibilidad, en la construcción sostenible, que es el camino de la derecha en la diapositiva, que es la gestión eficiente de la energía. Pero vale la pena mencionar que todo lo que son fuentes no convencionales de energía, como panelería solar, energía eólica, energía mareomotriz o cualquier fuente no convencional de energía, no pagaría IVA, tienes exención de arancel, deducción de renta y depreciación acelerada. Miren que esto es fuentes no convencionales de energía. Ahora, en políticas de gestión eficiente de la energía, y aquí entramos un poco al tema de hacer un edificio sostenible, porque cuando un edificio es sostenible y eficiente energéticamente, hace una gestión eficiente de su energía. Cuando un edificio tiene mejor aislamiento térmico, tiene control solar en sus ventanas, tiene cubiertas translúcidas que ayudan a iluminar naturalmente y a no prender un bombillo. Todas estas estrategias del edificio hacen que haya una gestión eficiente de la energía y por eso entra en la exclusión del IVA y en la deducción de renta. Realmente acá entramos en estas dos desde la construcción. Como les decía, eso es un trámite con UMNE, ANLA, y eso empezaba entre comillas, entorpecer el proceso porque había que ir a UMNE, luego había que ir a ANLA, y ahí sí ya tenías un certificado, pero la UMNE y el ANLA hacía como un trabajo muy notarial, por decirlo de alguna manera, muy de sello, de verificar lo que ya UMNE había de alguna manera verificado y analizado. ¿Y qué ocurre? Pues con la ley de reducción de trámites de la 1955 del 2019 y la 2106 del 2019, se llega a que con solo el certificado de la UMNE ya puedes tener exclusión del IVA y deducción de renta, que es lo que nos aplica a la construcción sostenible. Insisto, yo les estoy haciendo un paneo general, pero a construcción sostenible nos aplican dos cosas: exclusión de IVA 19% y deducción de renta. El resto es para fuentes no convencionales de energía y estrategias de gestión eficiente, que son un poco más allá. ¿Qué sectores pueden aplicar o acceder a los incentivos tributarios? Si ustedes pueden ver rápidamente en este mapeo, entra el sector residencial, terciario, hidrocarburos, minero, industrial, transporte, termoeléctrico, construcción sostenible, y eso abarca de todo. Todo lo que podamos construir con altos estándares de sostenibilidad, edificio que garantice sostenibilidad en su diseño y construcción, que sea eficiente energéticamente, que reduzca consumo de energía a través de las diferentes estrategias, puede aplicar a los incentivos tributarios, y con eso vamos a ver
cuáles ítems del edificio. Yo no te estoy diciendo que no vas a pagar IVA en todos los materiales del proyecto, porque no todos los materiales están ligados a la eficiencia energética de un proyecto. Pero entonces cuando hablamos de construcción sostenible, podemos hablar de edificios residenciales, hoteles, clínicas, hospitales, centros comerciales, educativos, industriales. Realmente empezamos a abarcar las sostenibilidades del macro. Y vamos a ver dentro de esos edificios cuáles aplican, cuáles materiales, productos o servicios, porque no aplica todo, insisto, sino lo que ayuda a la eficiencia energética del proyecto. Entonces empezamos a ver algunos elementos que son muy que sí o sí se tienen que poner en el edificio. Tú sí o sí tienes que poner un ascensor si el edificio tiene X número de pisos, y los ascensores, escaleras eléctricas y andenes móviles cumplen el incentivo tributario si tienen un nivel de eficiencia A, B o C. Recuerden que los aparatos eléctricos, electrodomésticos en general tienen un etiquetado energético que es como esta escala de la A a la G. Los ascensores, escaleras eléctricas que estén en A, B y C podrían ser exentos de IVA. No pagarían IVA si se hace todo el trámite y si el proyecto cumple, pues insisto, los temas de sostenibilidad. Iluminación eficiente tipo LED, creo que en el mercado colombiano ya en su gran mayoría los proyectos están instalando iluminación tipo LED, entonces no es que haya un cambio en el proceso de diseño o en el producto que voy a instalar. Lo que hay que verificar con la iluminación es un flujo de luminoso en relación al metro cuadrado, que es un análisis, digamos que en cada proyecto se evaluará, pero no es muy difícil de cumplir. Realmente en el mercado colombiano ya las luminarias que hay lo cumplen sin ningún problema y casi sin sobrecosto, porque la luminaria tipo LED ya es muy común utilizarla en los proyectos que trabajamos, y creo que todos compartimos esa idea. También entran los controles de iluminación, si es sensor de presencia, sensor de nivel de iluminancia que prende y dimeriza los niveles de luz de acuerdo a la necesidad. Esos controles de iluminación no pagarían IVA. En la envolvente, entrando a la arquitectura como tal, ¿qué elementos de los materiales constructivos entran en no pagar IVA y que puedan ser susceptibles también al beneficio de deducción de renta? Todo lo que sean fachadas de control solar. ¿Y qué es una fachada de control solar? Si es el vidrio el que hace el trabajo de control solar, es el vidrio en sí mismo, pero el sistema de anclaje del vidrio, o sea, perfilería, los marcos, no pagarían el IVA. También si son elementos externos de control solar como cortasoles, celosías, elementos externos que le hagan sombra al vidrio, no pagarían IVA. Aislamientos térmicos en la envolvente. Entonces, aquí, por ejemplo, una cubierta en lámina sencilla no entraría en el beneficio porque la lámina sencilla no tiene aislamiento térmico y suele dejar pasar mucho calor, pero si tienes una cubierta tipo sándwich con aislamiento térmico, ya sea hecho en obra tipo encima, ya sea panel inyectado, funcionaría como envolvente con aislamiento térmico que no paga IVA en el momento en que se factura. Ahora aclaro en qué punto se debe hacer el trámite para que la factura pueda hacerse sin IVA. Pinturas altamente reflectivas, básicamente son pinturas blancas. ¿Por qué? Porque cuando el sol incide sobre una superficie de una fachada, hay un porcentaje de la energía que se absorbe y un porcentaje que se refleja. Ese porcentaje de energía absorbida y reflejada está muy ligada al color. Entonces, siempre hemos escuchado que el blanco refleja y el negro absorbe. Energéticamente eso es muy directo. Entonces, elegir el color en climas donde la incidencia solar es muy fuerte, tener pinturas altamente reflectivas es premiado con incentivo tributario. Ya hay unas pinturas térmicas que tienen una tecnología diferente que también serían premiadas. Cubiertas translúcidas, es que la cubierta translúcida funciona muy parecido a la fachada, deja pasar iluminación natural, pero también tiene filtros de control solar para que el espacio interior no se nos sobrecaliente y de alguna manera podamos tener un espacio confortable. Eso hace parte de la eficiencia energética, pero aparte puedes minimizar el consumo de energía por no prender bombillos en horario del día. Entonces miren que empiezan a aparecer una cantidad de materiales y seguro ustedes ahora en su cabeza están pensando en los proyectos que están desarrollando, cuántos metros cuadrados son de cubierta, cuántos de vidrio, cuánto en cortasol, cuánto en pintura, cubierta de translucía, y sacando el IVA en sus cabezas de cada uno de esos materiales. Creo que se empieza a volver muy atractivo este ejercicio. Podemos también, alcance de incentivos tributarios, tener distritos térmicos, chillers, intercambiadores de calor, motores de combustión, calderas de recuperación de calor. Ya son sistemas más específicos de los sistemas de térmicos del edificio, ya sean de refrigeración si se necesita. Ahora, claro, un tema del aire acondicionado que entra, pero tiene un requerimiento.
El diseño bioclimático, el diseño de ingeniería, de arquitectura de ingeniería de medidas pasivas. Ustedes, si el diseño está contratado y la factura viene con IVA, si yo tengo el certificado de la UNE, ojo que esto, insisto, ahora explico bien el proceso, pero yo puedo facturar sin IVA después de tener el certificado de la UNE. Entonces, al final, yo podría tener estos diseños, commissioning, modelación energética, factura sin IVA, pero después de tener el certificado de la UNE. Tiene que ser muy claro que no puedo facturar sin IVA si no está el proceso ya terminado. La fuerza motriz, motores eléctricos, variadores de frecuencia y velocidad, bombas centrífugas y compresores eléctricos. Entonces, si ustedes ven, hay una cantidad de productos, materiales y servicios que no pagarían IVA. Yo hice un poquito un resumen rápido en una sola diapositiva, como para que lo tengamos otra vez así de manera muy rápida, pero aquí hago la claridad del sistema de aire acondicionado. Se los decía, el sistema de aire acondicionado puede entrar si tiene un GWP. El GWP es el potencial de calentamiento global inferior a 100. En el mercado colombiano no es muy común tener GWP inferior a 100. Se puede importar, pero seguramente si es un dispositivo muy específico con un GWP bajito, termina siendo más costoso y de pronto el cruce de beneficio tributario en relación al aumento en costo de ese sistema de refrigeración puede que no llegue a los niveles que uno necesita. Pero es importante que lo tengan presente. Si tienen un sistema de refrigeración con un GWP inferior a 100, cumplen los incentivos tributarios. El resto de elementos creo que ya los verificamos de manera rápida, pero pues un poco el panorama. Extractores eólicos no lo había mencionado, auditorías energéticas, vehículos eléctricos. Ahora, más adelante vamos a ver cifras de cuáles son los sectores que más han solicitado beneficios tributarios de estos de gestión eficiente de la energía eléctrica, y el sector transporte es uno de los que más porcentajes se llevan en el mercado colombiano, porque los vehículos eléctricos, tanto de particulares como de entidades que ya tienen buses eléctricos, han optado por este beneficio. Entonces, claramente, cuando veamos la torta, vamos a ver que la mitad han sido para el sector transporte, y también va un poco ligado a que no todos los edificios que han hecho sostenibilidad han aplicado los incentivos tributarios. Entonces, digamos que es un poco de que empecemos a aprovechar más esta línea de beneficios tributarios. Una sola diapositiva de energía solar porque, como les digo, hoy no nos vamos a concentrar. Realmente la energía solar se traduce, o energías, fuentes no convencionales de energías, de energía, ya es un mundo específico que todos sus componentes, todos los elementos que requieres para hacer energía no convencional, entraría a no pago de IVA, como les decía, depreciación acelerada. Tenemos todo un tema específico, hay una norma específica para energía solar que de alguna manera yo creo que todos los proveedores que ya están generando estos sistemas pueden asesorar en ese proceso, porque al final ya es un ítem del proyecto que ya está muy abarcado en el tema de beneficios tributarios, que ya no paga IVA hace mucho tiempo. Entonces digamos que solo lo pongo acá para recordar que es uno de los puntos, pero no está ligado, por ejemplo, a tener un certificado de edificio sostenible, porque básicamente en sí mismo el producto ya es eficiente y ayuda a mitigar los daños ambientales. ¿Cuál es el proceso? El proceso con la UNE para tener el certificado. Antes de esto, quiero que entendamos que el proceso se tiene que hacer en etapas de diseño o cuando la construcción está iniciando, porque si ustedes vieron todos los materiales, productos que son susceptibles a facturas sin IVA, son materiales muy de una etapa relativamente avanzada: la envolvente, la cubierta, los vidrios, las luminarias, los ascensores. No es lo primero, porque lo primero pues es toda la estructura, cimentación y toda la estructura gruesa. Esa estructura, tanto en concreto como en acero, no es susceptible al beneficio. Ahí nos da un margen de trabajo para gestionar el certificado con la UNE, porque la UNE más o menos el proceso se demora 3 meses. ¿Qué es? Primero, uno hace la solicitud y en 10 días hábiles aproximadamente ellos te responden si necesitan más información. Y esa información es de cuál es la solicitud que estás haciendo, porque tú puedes estar solicitando beneficio tributario de ascensor, luminarias, cubierta, fachada, vidrio y un extractor eólico. Y todo eso, la UNE te va a decir, pero te falta ficha técnica de la cubierta, te falta documentación técnica del vidrio, y toda esa solicitud te las vuelve a hacer en 10 días hábiles, y tú vuelves y entregas todo lo que haga falta para que hagan su proceso de evaluación. Proceso de evaluación y proceso de certificación dura más o menos 2 meses. Esos 2 meses
hace que más estos 10 días hábiles, en 3 meses se tenga el certificado de la UNE. Y cuando se tiene el certificado de la UNE, ya la empresa que te suministra los materiales o productos que revisamos previamente, ahí te puede esa empresa facturar sin IVA. Antes no. Si no tienes ese certificado, no te pueden facturar sin IVA. Entonces, es muy claro entender ese proceso porque si ya necesitas resolver ya y estás y vas a comprar la cubierta mañana, no te pueden facturar sin IVA hasta que no esté esta resolución. Lo que se ha hecho pues en el mercado actual es que a veces para poder cumplir los tiempos y de pronto necesito el producto mañana y no te van a enviar el producto sin que hayas pagado, entonces lo que se puede manejar es anticipos para que te despachen el producto y que la obra no se te atrase y luego se factura sin IVA cuando salga la resolución. Entonces, pero el escenario como ideal es que lo hagan antes de que lo necesiten, porque si está muy encima la obra, todo es corriendo y quizás la UNE se demore en responder más de lo estimado y todo se nos puede empezar a atrasar un poco. La resolución tiene un parágrafo que dice que tú como constructor, pues como cliente, la solicitud la tiene que hacer el propietario del proyecto. Digamos que es importante entender esto. La solicitud va con el propietario, el constructor y el proveedor. Va una línea, una cadena de todos los que interfieren o son partícipes del proyecto. Entonces, por poner un ejemplo muy... Cualquier industrial, el dueño del proyecto necesita hacer la solicitud, firmar la solicitud, el constructor y el proveedor están en el proceso para que todos, cada uno en sus diferentes etapas, no puedan facturar sin IVA. Y si el proveedor tiene un proveedor de materia prima o de producto específico, por ejemplo, instaladores de fachadas, muchas veces tienen otro proveedor del vidrio en específico, él también entraría para que también te pueda facturar sin IVA y que cada uno de los involucrados puedan hacer esa facturación sin IVA. Eh, la resolución, insisto, tiene un parágrafo que dice que se puede pedir devolución del IVA después de tener la resolución. Digamos que te facturaron y tú puedes pedir devolución del IVA. ¿Cuál es el tema con la devolución? Y acá lo hablo un poco desde la experiencia que se ha compartido en el mercado, es que cuando se hace ese ejercicio de devolución, no es que la solicita y te llega, sino que se hace una evaluación y revisan todos, no solo el proyecto, sino que la DIAN hace una revisión de Aquí todos los otros proyectos que el estás cargador, trabajando. el sobre. Entonces, Allá, ese porque ejercicio de revisión que te hacen como de diferentes temas puede generar, en algunos casos, que si te iban a devolver 600 millones, el cruce de que solo te devuelvan 200 o que por el contrario te dé saldo negativo y tengas que pagar otras cosas en la revisión detallada que hace la DIAN. Entonces, el escenario como de mejor flujo de trabajo es que se haga la solicitud antes de la facturación y no incurrir en solicitudes de devolución que se puede enredar un poco más el proceso. Se puede hacer, pero no es lo recomendable, pero se puede hacer. Estadísticas. Estos son estadísticas que la semana pasada más o menos entré a la página de la UNE y se pueden descargar. Ustedes pueden entrar, busquen incentivos tributarios UNE y ustedes pueden ver estas mismas gráficas. Yo se las traigo y miren que nos dicen que desde que salieron los beneficios tributarios para estos temas, se han presentado 781 solicitudes, pero ojo que no todas son, primero no todas pasaron. Certificado concepto favorable, o sea que sí se le otorgaron los beneficios tributarios, fueron 627. ¿Por qué los otros poco, 160 y tantos no pasaron, 174 no pasaron? Porque de pronto no está bien argumentada, no tienen fichas técnicas claras o el proyecto de verdad no cumple los niveles de eficiencia que se están pidiendo. Entonces, por eso vale la pena tener mucha claridad en el proceso de diseño y de selección del material para que cumpla y que el concepto sea favorable. ¿Que pueden negar el beneficio? Sí. Lo niegan es si no está bien, si no tienes un buen producto, un buen material o algo que sí apoya la eficiencia energética o que la documentación esté incompleta y de alguna manera la UNE no encuentra claridad en la información, podría negártelo. Entonces, por eso vale la pena hacer un proceso muy juicioso. Y una cosa, si tú presentas un proyecto y el concepto no sale favorable, la UNE no vuelve a revisar el proyecto. Entonces, por eso hay que hacer un proceso muy juicioso desde el comienzo, porque si yo presento hoy, yo qué sé, bodega industrial en Tenjo y esta bodega la presento, por alguna razón no me sale favorable, ya no puedo volver a presentar el mismo proyecto. La UNE no revisa 2 veces un proyecto. Entonces, cuando el concepto pues es desfavorable, hay que tener mucho cuidado con eso, por eso vale la pena hacerlo muy juicioso. Si ustedes ven acá proyectos que han recibido el beneficio tributario por sector,
El sector transporte es casi la mitad de los beneficios tributarios, muy ligado a vehículos eléctricos, buses, vehículos particulares que no han pagado IVA por este beneficio tributario. Cuando vemos el sector terciario, en el sector terciario tenemos todo lo que son oficinas, temas institucionales, ahí ya cada vez han habido más proyectos de esa línea. Las oficinas fueron uno de los proyectos que más entraron en esto al inicio, entonces en ese sector terciario yo creo que gran parte de la torta es de oficinas. Luego está el sector industrial, que también ya empezaron a aparecer varios proyectos que están siendo susceptibles o están entrando a los beneficios tributarios. Y el residencial es un segmento muy pequeño, pero que ha entrado en los últimos años. Si ustedes ven la gráfica de la parte inferior, miren que al comienzo no hay en las barras no hay ninguna franja amarilla, que es el residencial, pero en los últimos años se dieron cuenta que también pueden entrar, porque es que tú también tienes ascensores, tienes vidrios, si necesitas vidrios de control solar, pues ahí ese vidrio tiene el beneficio, si la cubierta la aíslas térmicamente también entra, si tienes fachadas con pinturas claras que son altamente reflectivas, entra, entonces empezaron a darse cuenta que no solo es para el sector industrial ni terciario, sino que el sector residencial también puede tener esos beneficios. Miren que este es el segundo trimestre del 2022. Miren que el sector residencial ya tuvo una participación un poco mayor. Y otro que no mencioné previamente, por ejemplo, en el sector residencial es muy frecuente que por la estética y por la arquitectura tengamos balcones. Y ese balcón hace sombra sobre el vidrio del apartamento de abajo. Y esa sombra es argumentable como estrategia de eficiencia energética. Lo que pasa es que hay que tener una simulación que de verdad nos demuestre que el balcón es importante para la eficiencia energética y el concreto y el acero, nada de acabado, solo concreto y acero, que están haciendo sombra sobre el vidrio abajo. Esto se puede sacar como cantidades específicas de cuánto concreto y acero hay en mis balcones del edificio y ese porcentaje también se podría facturar sin IVA. Esto tiene que hacer muy claro con el proveedor y decir, mira, tanta cantidad es de esto y deberías de separar estas dos facturas, el resto de concreto de acero del edificio, pero lo que sirve para la eficiencia energética tendría que facturarse como de manera independiente. Y otro tema importante, sabemos que en nuestro sector muchas veces yo tengo el que me da la materia o el producto también me instala, yo tengo un contrato de suministro e instalación. Entonces yo puedo tener un contrato de suministro e instalación, pero la factura tengo que facturar aparte el suministro y aparte la instalación, porque la instalación, mano de obra y utilidad, eso sí no está exento, eso no está exento de IVA. Entonces yo, si bien tengo un contrato macro, yo tengo que facturar diferente el suministro a la instalación y mano de obra, equipos, todo lo que necesite para instalar. Pero, insisto, es tener claridad, es un proceso muy administrativo, no es complicado, insisto, se ha hecho mucho, pero para que lo tengamos claro. Eh, Sigamos. Aquí se ve un poco esta gráfica de esas 27 certificaciones favorables. Como les digo, la mitad es transporte. Si ustedes pueden ver, esto ha ido creciendo fuertemente con los años. Yo creo que es un tema, mire que desde el 2017 se podían hacer solicitudes, casi nadie las hacía. Yo creo que es un tema de desconocimiento. 2018 empezó a aparecer más solicitudes y lentamente ha ido creciendo. Entonces, de alguna manera, podemos empezar a hacer este tipo de iniciativas en los diferentes proyectos que ustedes trabajen, porque realmente ya se ha hecho, hay varios casos de éxito y vale la pena pues tener estos beneficios. Porque pues también hay que aprovechar pues que si estoy haciendo un edificio bueno que le sirve al usuario final, que el dueño del proyecto va a ahorrar energía en operación y que el usuario final, los empleados de un gran industrial van a estar mucho más cómodos y confortables, pues que también todos los que desarrollaron el proyecto tengan un beneficio económico, sería muy interesante. Eh, Aportes, esta es una estadística de la UNE. Recuerden que la intención inicial de esto es mitigar los daños planetarios en gases de efecto invernadero. Entonces, todo esto hace que haya un ahorro estimado en toneladas de joules por sector y en toneladas de dióxido de carbono equivalente año. Evidentemente, el sector que más está ayudando a mitigar el dióxido de carbono equivalente es el sector transporte, porque es un sector que contamina mucho. Entonces, como contamina mucho, si nos vamos a una matriz energética colombiana, en vehículos eléctricos ha sido un muy buen aporte para las metas que tiene el país. Pero igual todos los sectores aportan y pues parte de estos ejercicios de incentivos tributarios es poder generar cada vez más dinámicas, en este caso el sector constructivo, y que apuntemos a hacer mayor sostenibilidad cada día.
Yo quiero hacerles un mapeo de mi recomendación de lo que se debería hacer para evitar que haya un certificado desfavorable de la UNE, porque como vieron, no es que sea muy común, pero ha pasado y pues la intención es que si se presente, que se apruebe el certificado. Entonces, ¿cuál es el proceso que recomiendo que se haga para que el proyecto cumpla? Que desde el proceso de diseño se piense en la eficiencia energética, que yo tenga un acompañamiento de un buen arquitecto de asesoría bioclimática, que en el mercado ya hay varias empresas que hacen asesoría bioclimática y que podamos tener esos beneficios intangibles de confort, de que el usuario final va a estar muy bien, que va a haber ahorro en energía eléctrica por no prender bombillos, que va a haber ahorro en aire acondicionado porque el proyecto es más eficiente, que ese primer paso de diseñar bien, ojalá se haga desde el proceso de diseño para que cuando lleguemos, si el proyecto lo queremos y lo vamos a certificar para tener las tasas de interés de los bancos y crédito hipotecario y crédito al constructor, tengamos esa certificación casi que pase sin mucho problema porque desde el diseño del proyecto se concibió muy bien. Y cuando llegue al ANLA, casi que también pase derecho porque viene con un certificado, viene con diseño, viene todo súper estudiado, con fichas técnicas y llegas a la UNE, pasan el tiempo y aprobado. Es un poco el proceso lógico recomendable. Y, a ver, recuerden que previamente les dije que el certificado de edificio sostenible es necesario para que tú te ganes las tasas de interés de los bancos. Entonces, si tú quieres el beneficio financiero con un banco, necesitas certificar el proyecto bajo una certificación de edificio sostenible. No tiene que ser la que no te deberían de obligar, puede ser cualquiera. En el mundo hay muchas. Esto es un mapeo de que son certificados de edificio sostenible en el mundo. La más conocida a escala global es LEED en Estados Unidos, que se masificó a escala global, sale de Estados Unidos, pero ya se puede hacer en cualquier lugar del mundo. En Canadá, Estados Unidos está Green Globes, Minergy en Suiza, Australia tiene también su propio sello, Singapur, pero si hacemos súmenes en Europa, cada país sacó su sello. Miren que acá hay certificaciones como países en el mundo. Uno puede certificarse cualquiera. En Colombia, por ejemplo, ha entrado un poco BREEAM, que es la del Reino Unido, y HQE de Francia. El resto no son muy movidas, muy conocidas en Colombia. En Colombia las más conocidas son LEED, Edge, Casa Colombia, BREEAM y HQE de Francia. Esas cinco son como las más conocidas, pero si por alguna razón el cliente, de pronto usted, alguno le está desarrollando un proyecto a un cliente suizo, pues podría uno trabajar con la normativa suiza o la certificación suiza. Puede ser cualquiera, pero en Colombia las más conocidas fueron las que le acabo de nombrar. Y aquí yo quería un poco contarles por qué desde Exiplas, que es un poco lo que hemos podido apoyar en algunos proyectos, en por qué la luz natural es susceptible a beneficios tributarios. Hay un micrófono activo, no sé si van a hacer alguna pregunta o porfa. Gracias. ¿Por qué la luz natural entra en estos beneficios? Porque cuando yo tengo luz natural dejo de prender bombillos y eso de dejar de prender bombillos es eficiencia energética. Y recuerden que los incentivos tributarios están ligados a la eficiencia energética y las cubiertas translúcidas pueden llegar a tener pigmento termoselectivo como el que desde Exiplas ofrecemos, que es el pigmento Titanium T3, que hace que pase más luz con menos calor. Esto es un pigmento que cuando entra en contacto con la radiación solar cambia su densidad, por lo tanto controla el paso de calor, dejando pasar buena luz. Entonces, con con este pigmento se puede de alguna manera entrar y argumentar los beneficios tributarios de por qué una cubierta translúcida ayuda, por ejemplo, a la eficiencia energética. En las cubiertas opacas, ¿cómo se maneja el tema? Con el nivel de aislamiento, el poliuretano, polisocianurato, lana de roca, fibra de vidrio. Los aislamientos térmicos son los que nos permiten argumentar que podemos tener un mayor aislamiento al tema térmico. Entonces, aquí yo les pongo un ejemplo de un ejercicio que hicimos para un proyecto en Barranquilla, donde se evaluó la eficiencia energética que puede tener un proyecto cuando se ilumina naturalmente, en el cual el consumo de energía que puede tener un proyecto por iluminar artificialmente, en este era un proyecto de gran magnitud, podía pagar al mes 14 millones en energía eléctrica, pero al iluminar naturalmente se está ahorrando al mes 14 millones, al año eso se traduce en 172 millones. La inversión en la cubierta translúcida era de 266 millones,
Si cruzas en 16 meses más o menos, 17 meses, pagas el 100% de la cubierta translúcida por el ahorro que hay en energía eléctrica. Entonces, esto es eficiencia energética. Y recuerden que esto está ligado a los gases de efecto invernadero. Entonces, cada vez que dejas de consumir energía eléctrica, reduces emisión de gases de efecto invernadero. En este proyecto nos dio que al mes, cada mes, solo por iluminar naturalmente, estaban ahorrando 4.585 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por no prender bombillos. Entonces, miren que por eso la luz natural se vuelve una estrategia de eficiencia de gestión eficiente de la energía eléctrica. Un proyecto de ejemplo, les voy a mostrar proyectos de todo tipo. Voy a empezar con uno que es industrial, pero les voy a mostrar ahora hoteles, residenciales, creo, no me acuerdo, pero que han hecho primero sostenibilidad y segundo, pues después de haber hecho sostenibilidad bioclimática y confort, pues accedieron a los incentivos tributarios, se les fueron otorgados, por lo tanto, como les digo, son casos de que se demuestra que esto sí es viable. A mí algunas personas me han dicho, pero es que el papel puede con todo, eso uno no se puede ganar ese IVA y pues les quería mostrar pues casos de ejemplos que ya se ha hecho. Este es el CEDI Future de Falabella, es uno de los proyectos en dimensión más grandes en área de piso, pues horizontal en Colombia, 85.000 metros cuadrados. Se hizo todo un estudio de iluminación natural, de aislamiento térmico en la cubierta, ventilación natural, realmente tuvo un estudio lumínico muy completo. Nosotros tenemos aquí un dato muy puntual que desde Exiplas pudimos apoyar la luz natural a través del sistema de domos y lo que se buscaba en el proyecto con las simulaciones era tener 300 luxes en promedio y ya se hicieron unas mediciones en lugar con 329 luxes, cosa que demostró pues que el producto o la solución de luz natural del proyecto funcionó bastante bien. Acá hay algunas fotos del proyecto. Aquí, como les digo, el proyecto tiene ventilación natural, aislamiento térmico, iluminación natural, tiene todo un estudio bioclimático. Entonces, yo acá les muestro el tema de luz natural, pero también la cubierta entró en el beneficio tributario. Entonces, digamos que se puede hacer la envolvente, algunos elementos de extracción eólica también entraron en beneficios tributarios. Yo les quiero mostrar cómo sale la resolución de la UNE, sale diciendo cuál es la medida que está planteando, cuál es el material o la acción que está generando ese beneficio tributario, cuál es el elemento que lo está haciendo, la referencia al fabricante, la marca y los metros cuadrados. Quiere decir que cuando se haga todo el proceso con la UNE, ¿qué ocurre? Que cuando sale esto y si ya sale la referencia, la marca, el fabricante y la cantidad, en el momento de la obra, si por cosas la obra ya no necesita 78.000 metros cuadrados, sino 80.000, los últimos 1.200 metros cuadrados se tienen que facturar sin IVA. Solo se puede facturar sin IVA el metraje exacto, la referencia exacta, la marca exacta, el calibre, el color, todo lo que diga la resolución. Y si en el proceso cambia, casi que hay que volver a hacer la solicitud y la solicitud tiene un costo. Por eso cuando se haga el proceso tienes que estar muy claro cuál es la especificación del producto, cosa que cuando ya sale la resolución tiene que hacerse exactamente ese mismo material, porque como les digo, la resolución sale con referencias, con colores, con detalles muy específicos. Y yo quería contarles esto porque no es que sale cubierta aislada 50 milímetros como suele salir en una especificación de una licitación, por ejemplo. No, acá ya sale algo muy específico y si se va a ganarse uno el beneficio, ya no se pueden hacer cambios. Por eso tiene que estar muy claro en el proceso de especificación la información. Otro proyecto pues que pudo y que estuvo optando por beneficios tributarios, Mercado Libre. Va a pasar un poco rápido, ya estamos terminando el tiempo y quiero darles un espacio de preguntas. Acá tenemos otro proyecto que es la planta de PepsiCo. Les quiero ya mostrar algo diferente al tema industrial para que vean que esto aplica pues para otro tipo de proyectos. Este es un proyecto que es la universidad, o este es el edificio Cross. Sí, creo. Sí, es un edificio en Medellín que básicamente tiene una fachada de vidrio que era bastante grande, eran 7.500 metros cuadrados de vidrio, que eso más o menos estaban 3.000 millones de pesos. El IVA de ese ítem de vidrio era de 570 millones. Los dispositivos de sombra, porque aparte de vidrio tenía una sombra externa, valían 2.200 millones, eso con IVA eran 418 millones, entonces solo en IVA de la fachada de este proyecto se pudieron ahorrar 988 millones.
Este es el estudio, acá, perdónme que los títulos están erróneos. El anterior era el CES, el edificio CES en Medellín. Este segundo se llama Hotel Hashtag en Medellín. Esto es un hotel que ya está funcionando. Como pueden ver, entra ventanería, otro tipo de ventanería, bombas, luminarias, asesoría, ahorro en IVA y ahorro en deducción en descuentos de renta y deducciones. Eso sumó 405 millones. Quiero hacer una claridad y es bien importante esta claridad. Yo, este sí es el edificio Cross. Cuando yo puedo adquirir el beneficio del IVA con todo lo que he mencionado y la deducción de renta solo la puedo generar para el cliente final cuando el proyecto no se vende, no enajenas el bien. Me explico. El cliente final puede hacerse deducciones de impuestos en renta con el valor del 25% de la inversión siempre que el proyecto no se venda. O sea, si es un colegio que está haciendo una nueva sede, el colegio puede deducirse de renta esto. Si es cualquier otra entidad, una oficina que no se va a vender, sino que se va a arrendar, ese dueño de ese edificio de oficinas puede deducirse de impuestos. Si es un hotel, puede deducirse de impuestos porque él no va a vender el hotel, sino que lo va a operar. Si es una planta industrial, puede deducirse de impuestos. Pero si es un edificio de apartamentos o un conjunto residencial de casas que yo vendo las unidades, yo puedo ganarme el beneficio de IVA, pero no puedo deducirme de renta porque yo ya enajeno el bien. Entonces hay que tener muy claro eso. Hay dos beneficios, IVA y renta. Renta solo si el propietario al final se queda con el proyecto y lo va a utilizar, lo va a administrar, lo va a como sea, y el IVA sí aplica para todos los proyectos de construcción sostenible. Y este es un resumen de diferentes proyectos que han entrado en beneficios tributarios. Digamos que acá yo pongo los logos de las empresas que los han trabajado y los han asesorado porque no he sido yo, pues, pero yo traigo números que me pudieron compartir y vale la pena que los conozcan. Hay proyectos que el valor otorgado son muy atractivos. Acá vemos, por ejemplo, este proyecto que puede ser de 1.100 millones de pesos y al final el total ha sido de hasta 10.000 millones de pesos en estos que estoy presentando. Hay muchos más. Yo he visto empresas que ya en la suma de todos los proyectos han logrado deducciones de impuestos hasta de 30.000 millones de pesos. Como pueden ver, hay proyectos que un solo proyecto puede ser casi 1.000 millones, otros están en 400, 200 millones. Cada proyecto es diferente, pero eso también se puede sumar si el proyecto se apalanca con crédito al constructor con esa tasa de interés. Entonces, la suma de estas cosas puede generar que a veces el proyecto sale más económico que no haber hecho sostenibilidad y aparte que le das el beneficio de que haya confort, eficiencia energética y el cliente final quede mucho más, con un proyecto mucho más sostenible y eficiente. Y ahí ya vamos como por cerrado, cerramos como el espacio, creo que más o menos entré en el tiempo, damos el espacio por dudas, pues la idea era que si tenían las fueran manifestando, pero si no, pues en este momento abrimos micrófono y quedamos atentos a resolver cualquier duda que pueda surgir. No sé si tienen alguna duda. Voy a parar de presentar para ver cara si alguien prende cámara y para que me vean a mí también. Marco Rincón, dale, si nos puedes compartir tu pregunta. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación, supremamente interesante y completa. Yo tengo una duda, ¿sí? Y es que yo veo que todos los incentivos están encaminados hacia el dueño del proyecto, en su efecto, al constructor. Porque estos incentivos no son aplicados o no sé, de pronto estoy equivocado, o estos incentivos pueden ser aplicados directamente al proveedor? Porque lo digo, digamos, nuestra compañía está netamente enfocado en soluciones sostenibles para la construcción de envolventes. Entonces yo Ujú. tengo cubiertas altamente reflectivas, yo tengo el aislamiento térmico, yo tengo la iluminación natural, yo tengo la ventilación natural, tengo absolutamente todo, pero no tengo acceso a ningún beneficio a menos que mi cliente lo esté pidiendo. Sí, Y hay proyectos que no necesariamente, por ejemplo, proyectos de retrofit, que no necesariamente, que no pueden aplicar este tipo de beneficios o que no necesariamente están aplicando estos beneficios por desconocimiento o porque la reglamentación no se los permite, pero mis productos son altamente eficientes a nivel energético. Entonces, digamos, yo digo, pues, pucha, porque yo no puedo tener los beneficios de renta, por decir algo.
en la venta de producto. Finalmente, quien está incentivando la construcción sostenible es el proveedor del producto, porque el constructor no lo va a poner per se si el productor no lo está especificando o no lo está ofreciendo. ¿Me Bueno. explico? Te entiendo completamente. Digamos que la intención de los incentivos es que el que va a ejecutar el proyecto, o sea, el propietario, diga, voy a invertir por esta línea. Efectivamente, comparto que el que aporta o el que da un grueso de que esto se logre es el proveedor de un buen material, de un buen aislamiento, de un buen vidrio, de una buena cubierta. Comparto esa visión. ¿Cuál es el tema? Inicialmente, en este momento, estas, digamos que de las primeras normas y al final, de alguna manera, esa pregunta habría que trasladársela a los que hacen las normas, básicamente, porque yo creo que es un primer paso y te digo por qué es un primer paso. En este momento se está estudiando la posibilidad de que el nivel de eficiencia determine cuál es el nivel del incentivo. Se está estudiando esto. En este momento, poner una cubierta, para que me haga una idea muy rápida, una cubierta de 30 milímetros es en tema de incentivo, igualmente valorado a poner una de 50 a 60 milímetros. Ambas se van a excluir el 19% del IVA. Pero están estudiando que si el proyecto logra mayores niveles de eficiencia, y ahí es donde el proveedor desde la posibilidad de tener un producto mucho mejor que otros pares del mercado, puede empezar a diferenciarse, y es que de pronto si tu proyecto cumple mayores niveles de eficiencia, te ganes el 19% del IVA, pero si tu eficiencia es promedio, te ganes solo el 10% del IVA. Es lo que están estudiando, pero en este momento es cierto, el incentivo está muy ligado al cliente final, pero toda la cadena de suministro, de alguna manera lo que se busca es incentivar a que hayamos mayores y mayores proyectos con estos niveles de eficiencia, que al final yo creo que esa pregunta tuya se tendría que trasladar un poco más a los que hacen las normas, porque la norma está dirigida, como bien lo planteas, a incentivar a que el usuario final, el dueño del proyecto, haga y ejecute. Y otro tema que no mencioné en la charla y mientras hiciste la pregunta me hizo clic y creo que vale la pena mencionar, de pronto no está muy relacionada, pero me hizo clic, es que hay unas zonas de Colombia, algunos municipios en estos temas de incentivos tienen la potestad de crear incentivos propios o particulares para generar un mayor cumplimiento. Por ejemplo, en Envigado, si tú cumples estándares de sostenibilidad altos, en Envigado sí los miden en diferentes niveles. Si tú estás en un lead Platinum versus un lead básico, te permiten más áreas construidas. Entonces, si tienes 10 pisos, te pueden dejar hacer 11 o 12 pisos. Entonces empieza a incentivarse de otra manera, pero el punto sí está muy ligado al cliente final. Lo que terminamos haciendo como proveedores en el mercado es un poco traducir esto, todos estos mensajes de que esto se puede hacer. Por ejemplo, ¿dónde uno como proveedor podría tomar un poco de aprovechar este beneficio? A veces sabemos que llegamos a obras y en la obra quizá el presupuesto por metro cuadrado es de 100 pesos, va a poner un número X, y mi producto vale 110 pesos, solo por poner cualquier número, y no entro en el presupuesto, pero si mi producto es susceptible al beneficio, de pronto puedo entrar al presupuesto. Entonces es como la herramienta que como proveedor siento que se puede aprovechar hoy Sí. día, pero trascender a que sea el beneficio para el proveedor es un tema que puede ser un paso más allá, y ahí es donde como asociación se puede participar en las mesas de debate con el gobierno, porque efectivamente ahora se puede aprovechar en esos presupuestos limitados. Es que, mira que el tema del presupuesto que mencionas es que es justamente talón de Aquiles, experiencia personal, pues. Y es, tú llegas como empresa, nosotros hacemos diseño de especificación y llegas y convences al cliente de la cubierta sencilla que ponga una cubierta aislada. Entonces le das la idea para que acceda al beneficio y el constructor dice, excelente idea. Pero tú lo mencionaste, da lo mismo poner un aislamiento de 2 pulgadas que poner uno de media pulgada porque la cubierta va a ser aislada y va a tener el beneficio. O incluso da lo mismo tener un aislamiento de poliisocianurato que tiene una resistencia térmica muy superior a un poliestireno, ¿sí? Pero sin embargo, a nivel de precio es 3 veces más costoso, pero con el Sí. poliestireno está obteniendo el beneficio. Entonces, empieza uno a ver este tipo de cosas que lo que acabas de decir es supremamente válido. Como asociación, efectivamente, es poder participar en estas mesas de discusión para que efectivamente
el incentivo esté ligado al nivel o sea, el beneficio, el monto del beneficio tributario esté ligado al nivel de ganancia Eficiencia. Ujú. energética, ¿sí? Yo Algo por el comparto estilo. plenamente y creo que está, yo siento que hay que entender que eso también, si bien está desde el 2018, sigue estando en pañales. Esto es un hijo de 5 años que está aprendiendo a caminar y la única manera de que esto empiece a fluir mucho mayor, de una mayor manera y que todos los actores del sector tengamos un beneficio y que a todos nos sea atractivo, es evolucionando esas normas. Y yo de alguna manera celebro que hay una norma y a futuro pues esperemos que esto mejore para todos. Le voy a dar la palabra a David, Marco, espero que hayamos Sí. podido para poder continuar. iPhone, No, no, David tiene perfecto, la mano dale, muchas levantada. gracias. Con gusto. Gracias, Juan. No, mira, no sé si lo trataste en la conferencia, de pronto me perdí un poquito, pero yendo como al caso operativo, o sea, llega un constructor a alguna de nuestras compañías, tiene un proyecto interesante, bien sea en área, en facturación, y él dice, caramba, ¿cómo hago para iniciar el proceso para tener estos beneficios tan importantes? Entonces, la primera pregunta es, o sea, digamos que debe haber un profesional, arquitecto, ingeniero o compañía que inicie el proceso, obviamente que tenga el expertise para ir a la fija de tener una posibilidad alta de adquirir el beneficio. O sea, digamos que cuál sería ese primer camino de decirle al cliente, sí, mira, o sea, iniciar el proceso con tal profesional, con tal perfil o con tal expertise. Eso, Vale. eso existe, lo hay. Y la segunda, pues obviamente nosotros como agremiación tenemos un gran reto que me parece muy interesante con lo que decía Marcos y lo que tú contestaste, que nosotros como agremiación inclusive podríamos sacar una guía, un instructivo, algo con los pasos para que la gente empiece a entender que esto no es ciencia de la NASA, sino que sí es posible hacerlo simplemente con una metodología. Total. Bueno, la primera pregunta. Sí me lo mencioné, lo voy a dar claridad, pues que cómo funcionaría. No, en ningún punto se obliga a que haya un profesional específico con un posgrado específico, con algún sello específico, puede hacerlo cualquier profesional y lo puede ejecutar. Va muy ligado, en la misma pregunta se encontraba un poco la respuesta. La recomendación de parte mía es encontrar profesionales que tengan la expertise, que lo hayan hecho, que conozcan del tema y ojalá que empiecen desde el diseño, porque también puedes tener ya el diseño terminado y que un profesional te ayude a mirar si hay que cambiar algo antes de presentarlo o puedes tener el diseño y presentarlo y ver qué pasa, cosa que es un riesgo altísimo. Entonces, digamos que el escenario que yo recomiendo es que tengas un asesor, un acompañamiento en diseño, puede ser que el diseño ya esté avanzado, pero uno ahí puede evaluar algunos materiales, algunas cosas, sin alterar mucho el diseño, pues porque si ya hay un proyecto muy resuelto, hay que mirar ese punto medio y, y que se haga ese acompañamiento de generación de los incentivos. Y terminando esta respuesta, en el mercado ya hay muchas empresas que lo hacen, ahí en la diapositiva hay un par de logos, pero yo así nombro rápidamente, pues hay en Bogotá habrá unas 15, 10 o 15 empresas, en Medellín hay otras 8 que se hacen este tipo de trabajos. Son básicamente consultores en bioclimática y sostenibilidad y trámites de incentivos tributarios. Entonces, digamos que la recomendación es un poco para que no salga un concepto desfavorable, pero no es que te obligue la norma que tengas un profesional específico para hacer el trámite. Lo puedes hacer tú, entrar, llenar formularios, documentos, todo lo que te pidan, pero el riesgo de que te pueda salir desfavorable el proceso, pues es relativamente alto. Entonces, por eso hay empresas de consultoría. El segundo punto, me parece muy buena idea desde la asociación generar como una especie de infografía o algo que diga, mira, es que esto se puede hacer de una manera no tan difícil y en el mercado hay muchos consultores que pueden acompañar estos procesos. Perfecto, gracias, Juan. Con gusto. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, Yo Juan, tengo hola, una buenos pregunta. días. No sé quién, no vi quién habló. David, ¿Sí? Guillermo López. Sí, dime, Guillermo. Tengo una pregunta. Yo llegué tarde porque tuve problemas de la conexión. Yo sé que hay unos incentivos en el crédito constructor, Sí. pero ¿en cuánto puede estar ese incentivo? Yo sé que Eh, varía, depende de un banco a otro.
Sí, digamos, lo que voy a hacer acá rápidamente voy a volver a compartir pantalla y muestro una sola diapositiva porque mostré muchas. Cada banco, la invitación es un poco ligada a que a que hable uno con el banco como de confianza, porque no todos los bancos ofrecen lo mismo. ¿Me confirma si ya estamos viendo otra vez la pantalla? Sí, señor. Bueno, perfecto. Les decía que, mira, acá rápidamente yo mostré varios ejemplos, las memorias les van a llegar, entonces las pueden ver con calma. Yo les dije también que puede que esto haya cambiado un poco porque los bancos pueden cambiar sus políticas y esta presentación lleva 4 o 5 meses, esta de los bancos. Entonces, cada banco tiene su tema, pero les voy a mostrar un ejercicio económico con Bancolombia, que es uno que en su misma página hacen el ejercicio de qué pasa con un crédito al constructor en línea tradicional versus un crédito en línea verde. Básicamente en esta línea, por 15.000 millones, por cada 15.000 millones son 292 millones de ahorro. Si son 5.000 millones, pues son 95 millones de ahorro, más o menos. Pero cada banco te ofrece otros beneficios. Aparte de tasa de interés, hay unos que te ofrecen acompañamiento técnico, otros te pagan el 50% de la certificación. Entonces, cada banco trata de usar su propio gancho. Entonces, básicamente, si bien todos los bancos digamos, llegan a al mismo de disminución de tasa de interés. Esa sí es transversal a todos los bancos. Cada uno da diferentes apoyos. Da Vivienda, no sé si todavía lo mantiene, pero en su momento apoyaba pagando el 50% de la certificación. Entonces, hay otros bancos que te ponen profesionales para acompañarte en el proceso, que es un apoyo técnico, pues, en el proceso. Entonces, esa sería la respuesta. Cada banco tiene sus puntos. El de Bancolombia en números por cada 15.000 millones son casi 300 millones en interés, más el apoyo técnico que te pueda prestar en el proceso. Ok, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguien más habló ahora? Por ahí sentí otra voz. Sí, Juan, hola, buenas tardes, buenos días, depende de la hora. Bueno, entiendo que se puede sumar ese beneficio tributario que ofrecen los bancos en las líneas de crédito constructor o crédito sostenible, más los beneficios tributarios por descuento de IVA o beneficios en la renta, ¿cierto? Sí. La pregunta es, hay empresas que obviamente nos pueden brindar ese apoyo en lo que tiene que ver con la consultoría en bioclimática, sostenibilidad o incentivos tributarios. ¿Qué tiempo o qué plazo estimas más o menos puede tardar una certificación de un proyecto? Como para tenerlo en cuenta en esa línea de tiempo en lo que uno va a iniciar un proyecto, pues seguramente si inicia tarde el trámite de la certificación, pues no alcanza a hacer lo que tú decías, la Claro. compra y la facturación de los materiales, y entonces puede uno perder el beneficio. ¿Qué nos Dale. recomienda cuánto tiempo Mira, para iniciar? en mi experiencia como consultor, lo mejor es que todo este proceso empiece en etapas de diseño, que yo te digo pues el esquema básico que apenas están pensando, pero sí por ahí en un anteproyecto que todavía se están resolviendo cosas para que el consultor en diseño pueda acompañar en la toma de decisiones, la selección de material, o sea que si se puede desde el inicio del diseño acompañar el proceso, sería lo ideal para que cuando se llegue a la especificación se pueda iniciar el proceso y no haya problemas. Pero si no fue así, el tiempo que se tiene que estimar, digamos que un asesor bioclimático de diseño para verificar se te puede demorar, ponle un mes más o menos en hacer una resolución del proyecto y hacer sus recomendaciones. Y la certificación de edificio sostenible para ganarse el crédito al constructor, para los otros incentivos, puede estar alrededor de los 6 a 8 meses. Y el de la UNE son 3 meses, pero ojo que no todos son sumables. Yo puedo empezar paralelo el de la UNE con algunos, cruzarlo con algunos de los 8 meses de la certificación. También puedo empezar la certificación con el mes del bioclimático. No es que yo tengo que terminar uno para empezar el otro. Por ejemplo, los bancos te hacen desembolso el crédito si no tienes la certificación, pero tienes un acuerdo, un contrato de que estás en proceso y ese te da unas fechas de que tienes que mostrar avance en tal fecha, haces como un acuerdo con el banco con una cláusula de que si no logras la certificación igual pagas los intereses convencionales, pero digamos que hay herramientas para que no tengas que esperar todos los 8 meses porque pues yo te digo 8 meses en promedio, pero hay proyectos que en proceso de certificación se han demorado 2 años. ¿Y eso por qué se puede demorar? Porque no se hizo un acompañamiento desde el inicio del diseño y puede demorarse en idas y venidas. Pero digamos que la recomendación es como mínimo yo te diría que como mínimo pudiéramos tener unos 6 meses antes de que necesites facturar esos materiales, esos elementos.
como mínimo, o entre más tiempo mejor, pero te lo digo desde la experiencia, hay proyectos que se resuelven en mucho menos tiempo, pero hay otros que se pueden demorar un poco más. Vale, Juan, muchas gracias por la respuesta. Es con mucho gusto. No sé, ¿alguien tiene alguna duda adicional? ¿No? Yo creo que entonces estamos listos. Sí, Juan, muchísimas gracias. Realmente el tema es muy, muy extenso y sabemos que tocaste como los temas más relevantes. Esperamos de pronto tener una segunda oportunidad para tocar otros temas que hayan hecho falta, pero igual, muchas gracias a ti por la presentación y a todos por acompañarnos el día de hoy en este webinar. Entonces, a los correos que nos quedaron registrados, vamos a enviarles la grabación por si desean repasar algo de lo que vimos hoy. A todos, muchísimas gracias por este rato que tuvimos. Claro que sí. Muchas gracias a todos por sacar el Muchas ratico gracias. y a la ACE por la invitación y el espacio. Vale, no, a ustedes muchas gracias. Bueno, Muchas buen día a Gracias, gracias. todos. Estés muy Cristian. bien. Gracias a todos. Dale, hasta Gracias a luego. todos. Gracias, Juan. Gracias, hasta luego.